Buen día, niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología estudiaremos el siguiente tema, el ser biótico o también llamado ser vivo. Bien, entonces, todos los seres vivos, ¿sí? Ya sean animales, plantas, ¿sí? O hongos, algas y los seres más pequeños como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Son cuerpos compuestos por una o más células, ¿bien? Capaces de llevar a cabo, ¿no? De manera individual, ¿no? Por su propia cuenta, procesos de intercambio de materia y energía con el ambiente que le rodea, ¿no? Y también un ser vivo es capaz de reproducir réplicas iguales o parecidas de sí mismo. ¿Bien? Entonces, tenemos características generales de los seres vivos, ¿no? Una de estas características generales viene a ser la organización completa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un ser vivo se organiza desde una unidad fundamental muy pequeña, ¿no? Y en este caso viene a ser una célula, ¿no? Esta unidad pequeña que de alguna manera origina la vida. Pero para que se origine la célula, antes de eso tenemos elementos, mira, como por ejemplo los bioelementos que van a propiciar la vida, ¿no? Y a partir de estos bioelementos se van a formar biomoléculas y luego ya las células, ¿no? Que de alguna manera terminarán la organización completa de un ser vivo. Por ejemplo, ¿no? Vamos detallando esta parte. Entonces, en primer lugar tenemos los bioelementos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿no? Los más importantes viene a ser el chon, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se unen estos bioelementos me forman las biomoléculas, ¿no? Estas a su vez pueden formarme biomoléculas inorgánicas, ¿sí? U orgánicas, ¿no? Pero ambas, de todas formas, son indispensables para la vida. Las inorgánicas, por ejemplo, pueden ser el agua, las sales minerales, ¿no? Necesarias para la vida. Y dentro de las biomoléculas orgánicas, por ejemplo, tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Es decir, el ADN, el ARN. Entonces, estas biomoléculas me van a formar, ¿no? Los orgánulos, ¿sí? O también llamadas los organelos, ¿sí? Que vienen a ser las partes de la célula, ¿sí? Entonces la unión, ¿no? La formación de estas biomoléculas me van a originar los organelos y estas a su vez van a formar las células, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de célula sea, es que también se formará el ser, ¿no? El ser vivo, porque podemos tener, ¿no? Células, pueden existir, mejor dicho, células procariotas y células eucariotas, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, voy a detallar aquí. Aquí, ¿no? Antes que nada, entonces, recorremos lo que es la célula, ¿no? La célula es la parte más pequeña de la que están formadas todos los seres vivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, como les mencionaba, la célula procariota, ¿sí? Que es la célula de los seres más pequeños, ¿no? De los seres vivos más pequeños, como en este caso las bacterias, ¿no? Observa entonces. Y bueno, aquí esta célula, como antes se les mencionó, acá, ¿no? Las biomoléculas formaron los organulos, ¿no? Los orgánulos, aquí está, ¿no? U organelos. Entonces te origina la célula procariota, tenemos también dentro de las células eucariotas,
a dos células importantes, a la célula eucariota vegetal, y aquí está abajo el nombre, lo voy a reducir para que lo puedas observar, y la célula eucariota animal, ¿cierto? Entonces, bien, dejando de lado la célula procariota, nos vamos a enfocar aquí en estas dos. Obviamente, ambas células, tanto eucariota vegetal o animal, tienen características semejantes, ¿bien? Entonces, miren, también se pudieron de alguna manera conseguir estas células, formar estas células debido a la formación de los organelos, ¿no? Entonces, aquí, cuando se unen varias células, ¿no? Vamos a obtener, cuando estas células entonces se agrupan, ¿no? Obtendremos los tejidos, ¿no? Entonces, vamos viendo. Un tejido es un conjunto de varias células que realizan la misma función, ¿no? Entonces, tienen que ser células que realicen la misma función para que originen un tejido, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el tejido muscular que consta de células musculares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este tejido que está formado por células musculares? Por ejemplo, la función es contraerse y relajarse, ¿no? Esa es la función de un tejido muscular. Asimismo, tenemos otros tipos de tejidos. Tenemos el tejido conectivo, el tejido, bueno, ya lo mencioné, muscular, tejido epitelial, tejido nervioso, etcétera, ¿no? Vamos viendo aquí también su cuadro, ¿no? Entonces ya vimos los bioelementos, las biomoléculas, las células, los tejidos, ¿no? Tejido muscular, tejido sanguíneo, epitelial, nervioso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tejido epitelial formado por células epiteliales realiza la misma función, que es, por ejemplo, recubrir superficies y producir sustancias como el sudor. El tejido nervioso, ¿cuál es la función? Bueno, están formadas por células nerviosas, su función es captar estímulos y emitir respuestas. Bien, lo que estudiamos cuando estudiamos, ¿no? Lo que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿no? La célula, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos la célula de células hepatocitas, ¿no? Entonces, es decir, las células del hígado. Estas, a su vez, por ejemplo, me formarán el tejido hepático, ¿no? Y es así que entramos aquí a que el grupo de células que me formaron el tejido, a su vez esos tejidos se agrupan y forman los órganos, ¿no? Como en este caso, el órgano, aquí lo voy a reducir, como en este caso, el órgano, ahí está, del hígado, ¿no? Entonces, las células hepáticas, los hepatocitos, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de célula, me formaron un tejido hepático, aquí está, y este tejido hepático a su vez se agrupó con otros y me construyeron, en este caso, el hígado, ¿no? Entonces, es así que el hígado, ¿no? Viene a ser, en este caso, por ejemplo, un órgano, ¿no? Entonces, los órganos a su vez me forman los sistemas, ¿no? Como en este caso, mira, tenemos otro ejemplo, ¿no? Una célula muscular originó un tejido muscular, ¿no? Este tejido muscular, ¿no? Se unió a otros tejidos musculares, me formaron el órgano, en este caso del corazón, ¿no? El corazón es un músculo y este a su vez, ¿no? Llega a ser parte del sistema circulatorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces es así que los órganos que construyen, aquí está el título,
sistemas. Bien. Y por último, otro ejemplo ya, para incluir todo, ¿no? Entonces, es así que los sistemas, al final, ¿no? Tenemos aquí, los órganos se organizan en aparatos o sistemas, y el conjunto de estos aparatos o sistemas, ¿no? Me formarán por último un ser, ¿no? Un ser vivo, un ser pluricelular, ¿no? Aquí está. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el átomo me formó bioelementos, a su vez biomoléculas, se fue formando los organelos me formaron las células en este caso se unieron, me formaron un tejido. El tejido, en este caso, por ejemplo, me está formando aquí el órgano del estómago, ¿no? Y este órgano viene a ser parte del sistema digestivo, ¿no? Y este sistema unido a otros me llega a formar por último un individuo, ¿no? Un ser vivo. Listo, niños. Entonces, esto ha sido todo con respecto a la clase de hoy día, ¿bien? Entonces, recuerden, nos quedamos aquí, ¿ya? Un ser vivo que se puede llegar a originar, bien, tenemos para aclarar, ¿no? Puede ser un ser humano, un animalito como un perro o gato, ¿no? Insectos también, ¿no? Un ser vivo puede ser una planta también, ¿no? Entonces aquí aclaro, por ejemplo, en las células, en lo que viene a ser las células, recuerda que tenemos también células vegetales, ¿no? Aquí está. Ya, ¿no? Esta célula vegetal, ¿no? Entonces, a diferencia de otros seres vivos, ¿no? En este caso, los vegetales, por estar construidos por células vegetales, son los únicos, obviamente, que llegan a realizar la fotosíntesis, ¿no? Es parte de su metabolismo para que puedan sobrevivir, realizar la fotosíntesis. Eso quería recordarles. Listo. Entonces, aquí nos quedamos el día de hoy y en la siguiente clase vamos a continuar con otras características, ¿no? Generales de los seres vivos, ¿no? Hay algunas más por mencionarles. Me despido, niños. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase.